Bien, tenemos el placer de conversar esta mañana con Magín Díaz, exdirector de Impuestos Internos, experto en asuntos impositivos. Don Magín, buenos días, bienvenido. Buenos días, aquí estamos listos para recibir el bombardeo de hoy. No, usted es un hombre amigo. Esto es fuego amigo. Sí. Fuego amistoso. A veces mata el fuego amistoso. A veces. En la guerra. Pero no siempre. No siempre. Cuídate de eso. Sí. Magín, mire, bueno, aquí hablábamos fuera de cámara de un tema que ha estado manejándose públicamente a partir de un reglamento que ha enviado el gobierno para estudio, es el que tiene que ver con el impuesto a las plataformas digitales. Quisiéramos que nos oriente un poco sobre esto, en su opinión, usted que estuvo al frente de la Dirección General de Impuestos Internos, incluso sé que en un momento del gobierno pasado se intentó hacer esto. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Qué es lo que pudiera generar esto al gobierno? Y además, ¿qué tan práctico resulta la aplicación de esto? Mira, con este tema que ha causado sorpresa, volvemos, yo creo, a la crisis de lectura que hay en el país. Nadie lee nada y por eso cosas como esta agarran de sorpresa, pero eso está en el presupuesto. Hay varias páginas del presupuesto donde se pone la intención del gobierno de qué va a hacer en materia de intenciones, de política presupuestaria, y tiene 3 años poniéndose, se puso en el último presupuesto del gobierno pasado. Sin monto. No, sin monto, diciendo vamos a grabar las plataformas digitales, etcétera, y se ha puesto en los 2 presupuestos de este gobierno. Y entonces lo que ha hecho la DGI es, déjame ya aterrizar la política de intenciones que yo tengo. Entonces, eso está ahí, por eso no es sorpresa para lo que leemos un poco. Entonces, ¿verdad? habiéndose puesto en los presupuestos, en el presupuesto del último año del gobierno pasado, me imagino que usted como director general de Impuestos Internos hizo un cálculo o ayudó al gobierno, al equipo a hacer un cálculo, vamos a recibir por año tanto de ingreso. ¿De qué Sí, estamos hablando? pero es algo, en los primeros 2 años probablemente eso no deje mucho. Yo no creo que eso llegue, no recuerdo los números, eso no va a llegar a 1.000 o 2.000 millones de pesos. Pero primero es un tema de equidad, ¿verdad? O sea, ¿qué dicen los hoteleros? Pero ahora todo el mundo se va a Airbnb, eso no pagan, nosotros pagamos empleados, pagamos impuestos, seguridad social, y lo mismo dicen en muchos comercios. Bueno, Amazon no paga, pero yo pago aquí todo, entonces hay un tema de equidad. Hay lineamientos en los organismos internacionales, ya la mayoría de los países tienen impuestos a las plataformas digitales, eso está muy documentado, la OCDE da los lineamientos, el Fondo Monetario, el Centro Interamericano de Administración Tributaria, y como muchas cosas pasan, que a veces es malo, pero a veces es bueno, nosotros llegamos de último. Entonces, estando en DGI, nosotros vimos las experiencias de otros países, qué funcionó, qué no funcionó, ya todas esas plataformas tienen su área de impuestos, y uno hace un acercamiento, y creo que leí en el periódico que la DGI dijo, hemos hablado ya con más de 10 plataformas digitales, nos hemos reunido. Entonces eso no es que sea fácil hacerlo, pero ya tampoco es tan difícil. Se ha hecho mucho. Yo creo que se cometió un error, y es decir, que eso lo va a pagar la plataforma. ¿Por qué? Bueno, porque tú tienes que agarrar y coger tu fundazo. Pero el gobierno dice que eso no va a afectar a la gente. Exacto, entonces ahí hay un error, o sea, y bueno, se ha volcado entonces la gente en las redes a decir, espérate, eso lo paga el consumidor, es el ITEVI, eso no es un impuesto sobre la renta, a menos que pusieron ITEVI pero están pensando en otra cosa. Entonces hay que salir a explicarle a la gente por qué se está poniendo el impuesto, por qué desde el punto de tributario es equitativo, eso es equidad horizontal. Si usted, por ejemplo, hay muchos supermercados ahora que aquí venden online, bueno, pagan impuestos. Si usted compra en un supermercado fuera del país, un Amazon, bueno, pues va a pagar algo. ¿Usted conoce el reglamento que presentó Impuestos Internos? No lo he visto en detalle, he visto lo que ha salido en el periódico. Porque ellos han planteado un mecanismo especial de tributación. ¿A qué se refiere eso? Porque supongo que si no ha visto esto, sí ha visto lo que se ha hecho en la región, que imagino es lo que estaría acopiando la DGI en esta propuesta. O adaptando. Lo que se hace, hay 2 formas. Uno es cobrar a través de la tarjeta de crédito, y otro es hablar directamente con la plataforma, con Amazon, con Netflix, se convierte en agente de retención, y ellos saben
están todos los datos. Ellos han Entonces, dicho que tampoco llevan a ser agentes de retención. ellos retienen y mensual o trimestralmente, como disponga la DGI y negocie con ellos, el ITEVI que cobraron, pues lo pagan a la DGI. O sea, pasarían a ser un agente de retención. O sea, no es algo tan difícil. Obviamente hay negociaciones, ellos tienen que inscribirse aquí como contribuyente. Me imagino que se está negociando eso. Pero no es tan difícil. Lo difícil es ponerlo al principio que la gente entienda. Como yo dije, y creo que la misma DGI lo ha dicho, la verdad es que ya la mayoría de los países, ni hablar en Europa, eso hace tiempo, pero en América Latina ya eso se cobra normalmente. Y fíjate que quienes más los piden, bueno, son los competidores aquí que sí pagan impuestos. Ahora, bueno, hay que ver cómo se va a manejar esto, porque el gobierno ha dicho, no, el consumidor no lo va a pagar. Y eso ha creado como una molestia. A la gente no le gusta que le engañen. O sea, claramente es el ITEVI. De hecho, en la mayoría de los países, esa plataforma te lo cobran igual. Te ponen, usted gastó $100, ITEVI tanto, se lo separan y te pueden dar tu factura también. Es decir, hay que ver qué mecanismo está en el reglamento, que yo no lo he visto. Es decir, que usted comparte la idea de que por un asunto de equidad se aplique y que y plantea además que el gobierno debería hacerlo con más transparencia y con mayor sinceridad. Sí, mira, lo que pasa es que yo tengo vocación de muchas cosas, pero no de payaso. Entonces yo no puedo haber sido director de impuestos y haber dicho, claramente es algo que hay que hacer por un tema de equidad horizontal, de justicia tributaria. Cada vez crece más los datos. Hay una base de datos para Centroamérica y República Dominicana que tiene el crecimiento anual. Cada vez se hacen más transacciones por esa vía. Y desde hace más de 10 años, los organismos internacionales están regulando la tributación digital, que es lo que se llama impuesto a la economía digital. Hay algunas críticas que le han hecho a esa pretensión por el hecho de que entienden que eso debió ser incluido en una reforma o en la reforma fiscal y que el gobierno no debió manejarlo como lo está manejando por la vía administrativa. Le pregunto su opinión sobre eso. Mira, el entendimiento nuestro cuando estábamos en DGI es que no se necesitaba una ley para eso. O sea, el Código Tributario no impide cobrarlo, el ITEVI. Ese era nuestro entendimiento y el entendimiento de nuestros abogados y es el mismo entendimiento que ha aplicado el gobierno ahora. El tema es que aquí mucha gente celebró que no hubiera reforma tributaria, pero las condiciones no han cambiado. O sea, el gobierno no quería hacer una reforma tributaria, necesitaba más ingresos por deporte. No, es porque hay un problema estructural que no se ha resuelto. Lo de la reforma está planteado como una necesidad. Yo entiendo que sí, claramente. Entonces, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno? Bueno, vamos a ver si a través de la vía administrativa, qué medidas están pendientes desde hace años, no se han tomado y vamos a tomarlas. Fíjate que fuera del ámbito tributario, el gobierno mandó una carta a un grupo de 8 generadores eléctricos diciendo vamos a empezar a desmontar la exención que tienen los combustibles que ustedes usan. Me imagino que eso va en la ley de hidrocarburos porque que va a someter el gobierno. Qué bueno, Magín, que me toca la ley de hidrocarburos porque era el tema que le tenía a continuación. Quiero colocarle esto al margen de la equidad tributaria que usted bien plantea y que coincido con usted, el caso de las plataformas digitales, me refiero. Pero me lo llevo al impacto real que tendría en los ingresos fiscales. Usted lo ha situado en mil y pico de millones de pesos, tal vez, en los primeros años. Sí. Como mucho. Sin embargo, solamente con la congelación de los combustibles en este año, el gobierno ha hecho un sacrificio fiscal que alcanza casi 3.000 millones de pesos. En lo que va de año, que son 6-7 semanas. En esta semana, veíamos, la pasada semana, un artículo que escribía Andy Aguarre y que creo que ha generado una discusión interesante sobre el modelo de subsidio de los combustibles generalizados y cómo eso beneficia a una enorme mayoría, en una gran proporción, a los que más tienen, en lugar de los que menos tienen. Y hasta qué punto, en este momento en que el gobierno busca soluciones, tal vez enfocarse en mejorar la aplicación de la ley de hidrocarburos y los subsidios y exenciones que se aplican, sería un camino mucho más rentable y con menos costo político que aplicar impuestos como este
de las plataformas digitales, que es justo, o la misma circular 0422 que se pospuso, que es de aplicación para mejorar la efectividad de detección en el sistema simplificado de tributación, aunque es justo también, tiene un impacto en sectores de clase media, que son la base política del gobierno actual. Entonces, ese razonamiento, ¿cómo usted lo ve desde el punto de vista tributario y hasta político? Mira, el tema es que el gobierno el Estado dominicano tiene un problema estructural que no se resuelve con una sola medida. Por ejemplo, el déficit del año pasado fue excelente, cumplió el déficit, fue razonable. Pero ¿a dónde volvimos? Al déficit promedio desde el año 2008. Cuando tú sumas el 2.7 que anunció el gobierno más el resto del sector público y unos atrasos por ahí, te da 3,5. O sea, en un año de recaudación extraordinaria, de baja inversión pública, tú volviste al mismo déficit que tú tenías antes de la crisis. Si tú le sumas el Banco Central, llegas a 4,5, 5 del PIB. O sea, esta economía funciona así desde hace 15 años. Entonces hay un problema, entonces el gobierno tiene muchas restricciones. Haciendo lo que dijo Andy en su artículo, eso ayudaría, pero eso no te resuelve todo el problema estructural. Ahora, ¿cuál es el tema? Que yo lo he dicho en otros programas. El problema de la focalización a los pobres es relativamente fácil, eso los economistas lo resolvieron hace décadas. Vamos a quitar un subsidio entero, completamente, porque beneficia más a los ricos, vamos a subsidiar al 20, 30 o hasta el 40% de los pobres, que lo tenemos identificado. Y eso, por ejemplo, se hizo en el 2008 con Bonogás, y el gobierno ahorró muchísimo y se quedó ese subsidio fijo, ya eso casi no gasta nada, ese subsidio. Ahora, el tema que ha surgido en los últimos 15 años, ¿y qué hacemos con la clase media? Cuando se desmonte el subsidio de combustible entero, digamos, vamos a dejar subir los precios, para que los ricos no se beneficien, vamos a focalizar con una tarjeta al 40%, ¿qué pasa con toda la clase media? Es el dilema ahora de todos los gobiernos. En Chile, por ejemplo, ahora inventaron en medio de la crisis, vamos a darle un bono a la clase media. Bueno, Chile recauda casi 10 puntos más que nosotros, recauda 21 y tiene cobre, pero aún así es difícil tú llegar a toda esa población. Es cierto que es ineficiente desde el punto de vista económico lo que se hace. Yo creo que si los combustibles siguen subiendo, habría que empezar a focalizar, pero sí, siempre le va a quedar al gobierno esa gran masa en el medio. Entonces los gobiernos dicen, bueno, mejor vamos a seguir subsidiando de manera ineficiente, pero no toquemos esa tecla de la clase media que se nos va a revoltear. Yo creo que eso es el dilema que se tiene. Porque eso aplica también... Perdón, Oscar, cafecito Santo Domingo para claro usted, que se enfría. Igual porque, gracias, señorita. Eso aplicaría también, imagín, a lo que usted señalaba de el gobierno informándole a los generadores de que va a desmontarle las exenciones de combustible, porque eso va para la tarifa. Mira que, exacto, lo que pasa es que, por eso es que hay que leer a los clásicos, o sea, Milton Friedman hizo muchísimas cosas a nivel teórico, a nivel empírico, pero una frasecita que él dijo un día por casualidad, no hay almuerzo gratis, o sea, vamos a desmontar esas exenciones. Bueno, ¿por qué no se han desmontado antes? Porque en los sistemas aislados, donde se le anunció eso, bueno, ellos van a traspasar eso a la tarifa. ¿Cuál tarifa se va a traspasar? Esos sistemas alimentan a los hoteles, eso afectaría al turismo, hay que ver cuánto es que aumentaría la tarifa, si se desmonta completo, eso lo sabremos cuando veamos la ley, si van a cambiar la ley de hidrocarburos para eso. ¿Cuánto da eso? Bueno, yo hice una reglita de 3 y me dio 500, 600 millones de pesos, como mucho. Ahora, el gobierno pues tiene que buscar dar esos subsidios o esas exenciones, tal vez es ineficiente, pero es difícil desmontarlo, o sea, alguien tiene que pagar. En este caso, ¿qué pasaría? Bueno, eso se va a traspasar y le va a aumentar la tarifa. ¿Por qué se hace con los sistemas aislados? Bueno, para no afectar a la mayoría de la población que están en el sistema regular. ¿Le tocó ser director de impuestos internos en una época particularmente difícil? Y lo recuerdo, yo me cansé de decir aquí, que ese gobierno que usted sirvió, el gobierno de Danilo Medina, apostó en el 2016 en lugar de una reforma fiscal, apostó a reducir la ilusión y la evasión. Y le encargó eso a usted. Casi nada. Exacto. Usted hizo lo que pudo,
Entonces, aquí voy y le pregunto, parecería que estamos en esa circunstancia actualmente. Parecería que ya... No, es que no disculpe, parece. Pasado el 22, es difícil pensar que el gobierno se va a embarcar en una reforma fiscal ya un año preelectoral. Esto es realpolitik, esto no es invento. Y que se va a apostar a ese elemento de reducir la ilusión y la evasión. ¿Qué tanto se puede conseguir a partir de su experiencia? Aquí hablamos de evasión del ITEVI en más de un 40%. Y de otros impuestos donde hay una evasión en el 30, en el 40, en el 50%. ¿Dónde se puede realmente administrativamente conseguir importantes reducciones en la evasión que permitan un incremento sustancial en la carga fiscal? Mira, que tú dijiste parece que estamos. No, no parece. El presidente dijo, en este periodo no hay reforma. No hay reforma. Fuera. Bueno, entonces administrativamente habrá que buscar. Por eso es que están buscando en el sector eléctrico. La DGI ha sacado numerosas normas, me imagino que aduana también está haciendo lo mismo, medida administrativa. El tema que eso tú tienes que hacerlo todos los años durante 20, 30 años. Eso no te va a cambiar la recaudación de un año a otro en un punto del PIB, no te resuelve el problema del déficit. Eso es incrementalmente, tú haces la lucha contra el fraude, la gente va a ir... teniendo percepción de riesgo. No hay una gran medida que se pueda tomar para el ITEVI, por ejemplo, para el IVA. O sea, no hay una medida administrativa que te vaya a dar 40 o 50 mil millones, ni siquiera 20 mil millones. Por eso es que el gobierno, ¿qué hizo el primer año? Bueno, pidió adelanto a los bancos. Fíjate que las medidas que se iban a tomar el primer año, que causaron mucha molestia porque se sintió que fueron pasadas debajo de la mesa en el presupuesto, daban 20 mil millones. Pero ahí había 6 o 7 medidas, cada una daba 200 millones de pesos. Y había una, que era la de los bancos, un impuesto a los bancos adicional, que esa daba mucho. Entonces es difícil. Eso no, ahora eso hay que hacerlo porque también es un tema de equidad. Si hoy mismo paga sus impuestos y el competidor que tiene su programa a esta misma hora no paga, bueno, eso es una competencia hay una real. Cuestión que llaman, y nos pasa. Hay una cuestión que llaman continuidad de Estado, que aplica para bien, pero también para mal. Dejamos al gobernador del Banco Central para que siga la misma política de estabilidad macroeconómica, ayudando con esta cuestión, el metro de Santo Domingo, seguir con todas esas cosas, y otros sectores. Pero hay cuestiones que son negativas. Por ejemplo, el temor a tomar una decisión porque hay un costo político. En medio los técnicos, como en el caso suyo, que entienden que hay que hacer las cosas, pero el que gobierna es de un partido que para mantener su popularidad, máxime si pretende ser reelecto, como el caso del presidente Luis Abinader, no toma las decisiones y en eso el país se queda con unas cuestiones ahí de taras y falta de solución. ¿Cómo abordar eso, la parte política con lo técnico? Bueno, que ese siempre va a ser un dilema. O sea, el ministro de Hacienda ahora no es un político, es un técnico. Él decía, hay que hacer una reforma, hay que hacer una reforma grande, y el político tomó su decisión. Ahora, no tenemos al frente del gobierno un político loco, desquiciado. Ni lo hemos tenido en los últimos años. Leonel hizo una reforma antes de las elecciones, en el 2011. O sea, si hay que hacerla, bueno, la uso, él no estaba contento, pero él dijo, lo ayudó el fondo, lo presionó el Fondo Monetario, pero él dijo, bueno, hay que hacerlo porque si no la estabilidad macroeconómica está en juego. Pero el que presiona no ayuda. Claro, pero aguantó su golpe político 6 o 7 meses antes de unas elecciones. Entonces, no creo yo que este gobierno, si la situación se deteriora, que uno no está viendo eso, va a dejar de hacer lo que tenga que hacer para mantener la estabilidad. Lo que uno está viendo es que va a ser un gobierno con muchas restricciones. Si tampoco entonces pasa medida administrativa o si la echa para atrás, bueno, pues entonces va a tener menos recaudación. Ahí va a haber que aumentar la deuda, que hay algo de margen, o va a tener que seguir restringiendo el gasto y va a poder hacer menos obra de la que quiere. Magín, ¿cuál es la dificultad de grabar y cobrarle a los profesionales liberales, que se intenta y se recula? Bueno, en administración tributaria nada es fácil. O sea, nosotros en la gestión anterior hicimos fiscalizaciones de profesionales liberales. El problema no son los asalariados. Los asalariados, bueno, ya se fue corrigiendo esa distorsión, que se beneficiaban
de varias exenciones. El problema son los grandes profesionales que tú tienes que caerle atrás individualmente. Entonces no es que van voluntariamente. Entonces, con la información que tiene DGI, la DGI lo llama. Si voluntariamente no van, bueno, hay que hacer una fiscalización. O sea, es un proceso. ¿Y cuáles son los grandes liberales? Bueno, hay de todo. O sea, todo aquel que no es asalariado, hay médicos, hay abogados, puede haber Hay contadores. periodistas. ¿También? Puede haber de todo. Claro. Sí, sí, Todo sí. aquel que no es asalariado. Ahora es un trabajo de hormiga. Muchos de esos, por ejemplo, y lo puedo decir, no tengo por qué no decirlo, o sea, la mayoría de los médicos gana poco. Y hay un grupo que gana muchísimo, que no estaba acostumbrado a tributar, pero se atrincheró junto con todos los médicos. El colegio médico encima la DGI. Es lo que pasó ahora también. El problema no son los chiquitos. Entonces, es un país complicado, pero hay que ya dar la señal y se empezó a dar, y lo que la DGI tenía que hacer era montarse en lo que ya se había hecho. Y yo creo que más o menos lo está haciendo. Ahora, es un trabajo difícil. Hay algunos más que cobran en dólares mucho, entonces. Correcto, y te cobran efectivo, y Y no es efectivo. ilegal. Eso El tema es si TLC. pagan sus impuestos, y ya la ley le da a la DGI herramientas de cruzar la información, etcétera. Ahora, ahí vamos a lo que decía un profesor que fue de los que hizo el Código Tributario, el profesor Jenkins. Yo lo he dicho muchísimo, lo he escrito, que un ministro le preguntó en el país, el problema de nosotros es que no recaudamos impuestos sobre la renta personal, que ese es el gran problema. Esa es la gran diferencia con los países desarrollados. Y él dijo, bueno, ministro, trate, pero en un país como este, en América Latina, un país que no hay cultura tributaria, que hay mucha corrupción, querer hacer del impuesto sobre la renta personal el impuesto que más recauda, como en los países desarrollados, es similar a usted querer ir a la luna en bicicleta. Por eso cuando se hizo esa gran reforma en el 92, que la hicieron profesores de Harvard, los principales gurús del mundo, en esa economía hay que meter impuesto al consumo, que al final los ricos son los que más consumen, y a los pobres tú focalizadamente le das. Ahora, hay una tendencia en el mundo nuevamente a querer cobrar impuestos sobre la renta, pero es muy difícil. Eso fue lo que hizo Colombia. La gente que no lee, dice, la reforma en Colombia era generalizar el ITEVI. No, el 70% de la reforma era impuestos sobre la renta. A la persona física. Leí, ¿y qué pasó? Y el ministro, una eminencia, un se doctor pudo. en economía, duró un año explicándole, y muy bien, a la calle la gente. Entonces, Casi tú para el gobierno. es complicado. Mire, Magín, hay es muy complicado. Hay una propuesta, un planteamiento que el día pasado hizo una de las personas que asesora al presidente, bueno, específicamente el asesor en materia económica, el Silverio, planteaba hacer la reforma fiscal ahora y aplicarla en el 24. ¿Será posible eso? Mira, yo creo que un presidente si decidió no hacer, políticamente no tienen que hablar de eso ya. Si la quieren hacer por debajo de la mesa, bueno, que la hagan. Que vaya a haber un consenso en el país, yo no lo veo. O sea, ¿cuándo ha habido consenso con reforma? En el 92, que la gente que no sabe empezó a cacarear. En medio de una crisis. Fue una crisis, y al final no hubo consenso. Balaguer, como era Balaguer, fue un decreto que metió. Y dijo que en lo que se ponen de acuerdo, en lo que se negocia, va por decreto una parte. Y se aprobó la ley un año después. ¿Y usted cree que hay Ahora, condiciones políticas ahora para hacer algo parecido? No, porque yo no veo. Ni tampoco Pero, institucionales. pero el PLD Otro país. o el Leonel va a decir, sí, vamos a hacer una reforma y vamos a negociarla. Yo no creo. Leonel Pero dice que eso que el Banco decreto Central él- está maquillando la cifra. Correcto, Leonel está Magín, acabando eso hasta con fue el banco. ilegal. Ahora, siempre los gobiernos y la parte técnica deben trabajar en eso y prepararlo, y tal vez los técnicos entre los partidos, un canal de comunicación o el Congreso, siempre se debe hablar. Hay gente de y ahora trabajar en que eso. usted antes lo escuchaba diciendo otra cosa, lo que están haciendo ahora, y usted se ríe. Pero yo me río todos los días. El crecimiento era malo. ¿Y cuál es la punta de lanza del gobierno? La estabilidad macroeconómica. Criticaban a Héctor Valdés. ¿Quién es que ha mantenido la estabilidad? El mismo Banco Central. Entonces, fíjate, el crecimiento ahora es tan bueno o tan malo como era antes. En un año eso no va a cambiar. Y el crecimiento siempre es bueno. Mire, ¿qué ha sabido Entonces, usted uno se ríe. antes de irnos de algunos de los casos que usted dejó ahí de persecución a grandes evasores? Sobre todo hay un caso famoso, el caso del alcohol, ¿cómo se llama? El trémol. ¿Qué ha pasado con esos casos? Mira,
Yo he trabajado mucho en el Estado, desde el gobierno Hipólito Mejía, y ocupé diversas funciones. Y yo he aprendido, cuando uno sale de un cargo, se olvidó. Ya yo salí de ese cargo. No guarda ni agradece. No, claro, ya yo salí. Yo cuando salí de crédito público, yo nunca más volví por ahí. No supe de la deuda, que la estoy como ahora soy un analista independiente. Cuando tú sales de un cargo, tienes que olvidarte, porque si no te pones loco. No, pero no has sabido nada. Yo no he vuelto a saber de esos casos. Ya eso la DGI lo estará negociando o habrán seguido su curso. Ya eso es un tema de Estado. Eso es un tema que la administración tributaria. Ni para debe allá voy a decidir. mirar. Gracias, Magín Díaz, por acompañarnos. A ustedes, gracias. Mañana